Hola, bendiciones. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te han dicho que te calles, que dejes de hablar? Bueno, hoy quiero hablarte un poquito de eso, pero desde la perspectiva de Dios, cuando en su palabra, en algunas oportunidades, dice que hablemos y que no callemos. Pero quiero referirme también a lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 3 de su epístola. Dice que uno de los grandes problemas del ser humano es la lengua, y la define como un pequeño fuego que inflama la rueda de la creación. Es decir, el hablar muchas veces nos causa problemas, pero el hablar sin tener conciencia de lo que decimos. Cuando hablamos, debemos pensar antes de hablar. Mucha gente se mete en demasiados problemas por causa de hablar mucho. Y la Biblia misma dice que en el mucho hablar hay pecado. Entonces se trata de que seamos comedidos y tengamos cuidado a la hora de hablar nosotros. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, el versículo 9, Dios, por el Espíritu Santo, le dice o le ordena al apóstol Pablo hablar y no callar. Y esto lo hace cuando de comunicar el mensaje del Evangelio o su mensaje se trata. Porque Dios quiere que continuamente todos los que hemos conocido su palabra, que le conocemos a Él, hablemos y no nos callemos. Guardar silencio en las cosas que debo decir es pecado. ¿Por qué digo esto? Porque debemos hablar cuando se trata, por ejemplo, como dice Proverbios en el capítulo 31, los versículos 8 al 9, debemos hablar cuando es necesario defender la causa del pobre. Hay gente que no encuentra cómo defenderse, hay gente que es atacada y no tiene maneras, no tiene recurso cómo defender su propia causa. Allí dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos encontramos en esa situación, debemos entonces salir en defensa y debemos hablar para presentar defensa en la causa del pobre. Pero también es pecado cuando yo tengo un mensaje que todos deben conocer. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, allí hay un relato muy interesante de unos hombres leprosos. Había una situación terrible de hambruna, faltaba de todo, y el pueblo estaba a punto de perecer por causa del hambre que estaban pasando. Y estaban los soldados, la guarnición en el campamento, y no encontraban qué hacer, no encontraban comida. Pero hubo unos leprosos que se atrevieron a entrar en el campamento enemigo y ellos decían, bueno, ¿qué podemos perder? Si nos quedamos afuera nos morimos de hambre. Si nos metemos y están los enemigos, pudiera ser que nos mataran. Pero ellos vivieron una experiencia tremenda. Entraron al campamento y cuando entraron todo estaba desolado. Estaban las tiendas abandonadas, estaban allí los caballos, y empezaron a entrar en las tiendas y empezaron a conseguir provisión. Empezaron a conseguir un gran botín, pero también encontraron comida. Y empezaron a comer y a guardar y a saciarse. Pero estando en eso, ellos se acordaron que sus coterráneos estaban padeciendo, estaban a punto de perecer por causa del hambre. Y ellos dijeron entre sí, no está bien lo que hacemos, que nosotros nos estemos beneficiando y no le estemos comunicando esto a nuestros paisanos, a nuestros compañeros. Entonces inmediatamente se fueron
y dieron las buenas nuevas a aquella gente que vinieron con cierto temor porque decía, pero si es una trampa de los enemigos. Pero aún así se arriesgaron y entraron y pudieron entonces beneficiarse. Pudieron saciar su necesidad y pudieron recoger un gran botín. Ahora, ¿por qué fue esto? Porque los hombres se decidieron a hablar y no callar, a dar el buen mensaje. Por eso te digo que cuando tengo un mensaje que todos deben conocer y yo me callo, es un pecado. Y cuando hay cosas que no debo decir y las digo, también estoy cometiendo un pecado. Ahora, la palabra de Dios nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, donde el apóstol Pablo dice que él tiene una gran necesidad y es predicar el Evangelio. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Y yo no puedo dejar de hablar de Cristo y el Evangelio de la salvación, porque es como aquellos leprosos. Tengo la buena noticia, tengo el buen mensaje, tengo la noticia que todos deben conocer, y si yo me callo, estoy cometiendo un grave pecado. Y Dios me está diciendo en su palabra, habla y no calles. Amado, si tú eres portador de un buen mensaje, de una buena noticia, entonces debes comunicarla. Cuanto más si ese mensaje es el Evangelio de salvación. Entonces, hoy, al igual que escucharon estos hombres de la palabra, yo te digo en el nombre de Jesús, habla y no calles. Dios te bendiga poderosamente.